Imagina el sonido, no, primero el olor. Un olor a metal quemado, a balata hirviendo que se te metía por la nariz y te avisaba que algo no estaba bien. Un olor que anunciaba el terror puro. Ahora sí, imagina una carretera tan brutal, tan despiadada, que podía frenar en seco a un tren de 50 vagones, o lanzarlo al abismo como si fuera un juguete. Un descenso tan violento que hacía que los frenos de los camiones no solo se calentaran, se incendiaban. Se ponían al rojo vivo, superando los 600 grados centígrados. No, no estamos hablando de una montaña perdida en los Alpes, ni de un paso olvidado en los Andes. Te lo juro, esto pasaba aquí, en nuestro México. En un tramo de apenas 20 kilómetros que aterrorizó a ingenieros, a maquinistas y a traileros por más de un siglo. Hoy vamos a descender por la cuesta de Maltrata, el monstruo de la Sierra Madre Oriental que se comió locomotoras enteras y convirtió el simple viaje entre las cumbres de Puebla y la costa de Veracruz en una aventura de vida o muerte. ¿A poco no era otra cosa? Este pedazo de geografía mexicana no solo dobló las leyes de la física, obligó a reinventar todo. Desde cómo se construían los ferrocarriles hasta cómo se diseñaban los frenos. Obligó a los hombres, a los conductores, a enfrentar el miedo más puro mientras descendían casi 2000 metros y rezaban de verdad para que sus balatas aguantaran un kilómetro más. ¿Qué hacía que este descenso fuera tan letal? ¿Por qué los mejores ingenieros británicos de la época tardaron 4 años en conquistar apenas 20 kilómetros? ¿Cuántos hombres, cuántos trabajadores anónimos murieron tratando de domar a esta bestia de roca y pendiente? Y sobre todo, ¿cómo es posible que una carretera pudiera tener un índice de accidentes del 40%? Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre la cuesta de Maltrata va a cambiarte para siempre la perspectiva sobre los desafíos que enfrentaron quienes construyeron este país a pico y pala. 1873, ese fue el año. El año en que por fin, después de sangre, sudor y dinamita, se completó oficialmente el tramo ferroviario que atravesaba la cuesta de Maltrata. La gran obra que conectaba las tierras altas y frías de Puebla con el calor húmedo y tropical de Veracruz. Pero los números, así solos, no te dicen nada. Desciende 2.300 metros en apenas 20 kilómetros de distancia horizontal. A ver, haz las cuentas. Eso es bajar más de 100 metros por cada kilómetro que avanzas. Es una locura. Para que te lo imagines de verdad, piensa que estás en la azotea del rascacielos más alto de la Ciudad de México. Ahora, tienes que bajar hasta la calle, pero en lugar de usar el elevador, tienes que hacerlo por una rampa de concreto que apenas mide unas cuantas cuadras. ¿Sientes el vértigo? Así de vertical, así de brutal era este monstruo. Y los ingenieros de la época, ellos no tenían GPS, ni drones, ni simulaciones por computadora. Tenían teodolitos, picos, palas, dinamita, y una voluntad de hierro para conectar el centro de México con su puerto más importante. Y enfrente, tenían una montaña que parecía diseñada por la naturaleza para decirles, una y otra vez, que no iban a pasar. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Y justo ahí, en la cima de este descenso infernal, a 2.320 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el pueblo de Maltrata. Un lugar cuyo nombre ya te anticipa que nada bueno va a pasar, que las cosas se van a poner difíciles. Este poblado se convirtió en el último suspiro de tranquilidad antes de enfrentar el abismo. El último punto de descanso. Para los viajeros del siglo XIX, llegar a Maltrata significaba prepararse, mental y físicamente. Era ley que las diligencias, y después los trenes, hicieran paradas largas aquí. Los pasajeros, te lo juro, se bajaban a rezar en la pequeña iglesia del pueblo. Pedían por sus vidas. Mientras, los maquinistas, ellos revisaban cada perno, cada manguera, cada zapata de freno, cada conexión. El aire olía a vapor, a grasa y a miedo. Sabían que un error mínimo en Maltrata, un solo descuido, podía significar la muerte 20 kilómetros más abajo. Porque el punto más bajo de la cuesta llega hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. En el tiempo que tardas en coche en recorrer unas cuantas calles, aquí descendías el equivalente a casi 2 veces la altura de la Torre Eiffel. Maltrata no era solo un pueblo, era el guardián de la puerta del infierno. Y la gente que vivía ahí se acostumbró a una sinfonía macabra. El sonido constante de las locomotoras forzando sus frenos, el olor a metal quemado flotando en el aire,
los gritos de los maquinistas dando órdenes desesperadas y, con demasiada frecuencia, el estruendo de vagones descarrilados cayendo al vacío. Entre 1869 y 1873, el ferrocarril mexicano enfrentó su mayor desafío. Y no era un proyecto cualquiera, era la arteria vital. La vena que conectaría la Ciudad de México con Veracruz, el puerto que nos comunicaba con Europa, con el mundo entero. Sin esa vía, México seguiría siendo un país roto, donde mover café o textiles desde el altiplano a la costa tomaba semanas en mula o carreta. Los ingenieros lo sabían. Conquistar la cuesta de Maltrata era conquistar el futuro económico del país. 4 años. Piensa en eso. 4 años enteros para avanzar 20 kilómetros. En otros tramos planos, se avanzaba a razón de varios kilómetros por mes. Aquí el avance se medía en metros por semana. Cada metro ganado era una batalla contra la gravedad, contra la roca volcánica de la Sierra Madre Oriental, contra los derrumbes constantes. Los trabajadores, muchos de ellos indígenas reclutados a la fuerza de comunidades cercanas, junto a ingenieros británicos y capataces mexicanos, trabajaban con picos y palas. La dinamita era cara, era un lujo. Así que la mayor parte del trabajo se hacía a mano. ¿Te imaginas picar roca sólida bajo el sol de Veracruz o las lluvias que convertían todo en un lodazal? Sabiendo que por ahí iban a pasar máquinas de hierro de cientos de toneladas. No tenemos registros exactos de cuántos hombres murieron en esos 4 años. La historia oficial, como siempre, guarda un silencio cómplice. Pero los registros de las parroquias de Maltrata y los pueblos cercanos muestran picos inexplicables de defunciones entre 1869 y 1873. Derrumbes, caídas, explosiones mal calculadas, malaria, fiebre amarilla. El ferrocarril se construyó, literalmente, sobre los huesos de quienes lo hicieron posible. En la ingeniería de trenes hay algo que se llama pendiente gobernante. Es la inclinación máxima que puede tener una vía para que un tren opere con seguridad. En casi todo el mundo, esa pendiente no pasa del 2%. O sea, 2 metros de bajada por cada 100 de avance. Y eso ya se consideraba extremo. La cuesta de Maltrata alcanzaba pendientes del 4.5% en varios de sus tramos. Más del doble de lo que se consideraba seguro. Y no era por gusto, ni por incompetencia. Era pura y dura necesidad geográfica. No había otra forma de bajar de Maltrata a los valles sin dar un rodeo de cientos de kilómetros que haría el ferrocarril carísimo e inútil. Esa pendiente significaba que la gravedad siempre jugaba en tu contra. Para subir, los trenes necesitaban hasta 4 locomotoras. Una al frente, jalando, y 2 o 3 más atrás, empujando. Un monstruo de vapor y acero. Aún así, la velocidad de ascenso rara vez superaba los 10 kilómetros por hora. Los fogoneros trabajaban como endemoniados, paleando carbón sin parar para mantener la presión. Era un infierno. Pero subir era agotador, bajar era aterrador. Con esa pendiente, la gravedad te empujaba, te aceleraba sin piedad. Los frenos de la época, simples zapatas de hierro contra las ruedas, no estaban diseñados para ese castigo. Se sobrecalentaban, perdían agarre y, en el peor de los casos, simplemente se rompían. Y cuando eso pasaba, todo el tren se convertía en un proyectil. Cientos de toneladas de acero sin control, rodando cuesta abajo, cada vez más rápido, hasta que una curva, inevitablemente, lo escupía al vacío. Entre 1873 y 1950, en apenas 77 años, se documentaron oficialmente más de 30 accidentes graves de trenes en la cuesta. 30. Y graves significa descarrilamientos, vagones cayendo por barrancos, locomotoras volcadas, muertos y heridos. 30 que quedaron en los papeles. Los historiadores, la neta, sospechan que la cifra real podría ser el doble o el triple. Accidentes menores, incidentes que la compañía ferroviaria ocultaba para no espantar a los pasajeros. Cada accidente dejaba una cicatriz en el paisaje. Vagones destrozados, imposibles de recuperar, quedaban abandonados en el fondo de barrancos de 300 metros. Locomotoras enteras, que habían costado una fortuna, quedaban hechas chatarra. Durante décadas, bajar por Maltrata significaba ver por la ventanilla los restos oxidados de los que no lo lograron. ¿Te imaginas el mensaje?
Era un recordatorio constante de que viajabas por uno de los tramos más peligrosos de América. Los maquinistas de esta ruta eran héroes o locos. Ganaban más, sí, un pago de riesgo bien merecido. Pero vivían con supersticiones. Había locomotoras malditas, vagones de mala suerte. Había maquinistas que se negaban a hacer el descenso si llovía o si la carga no estaba bien distribuida. Y la compañía, que era inflexible en todo lo demás, aquí a menudo cedía. Sabían que el instinto de un veterano de maltrata valía más que cualquier manual. Y luego estaban las curvas. La geografía no permitía un descenso recto. El tren tenía que serpentear, abrazar la montaña. El resultado, 37 curvas cerradas. Algunas con radios tan pequeños que era casi imposible que un tren, una máquina hecha para ir en línea recta, pudiera pasar. El chirrido metálico de un tren tomando una de esas curvas, dicen que se escuchaba a kilómetros. Un sonido agudo, un grito de metal torturado que hacía que los pasajeros se agarraran a sus asientos con los nudillos blancos. Los rieles se desgastaban a una velocidad brutal, tenían que cambiarlos a cada rato. Y por si fuera poco, muchas de esas curvas estaban al borde de precipicios. Un descarrilamiento ahí no era un susto, era una caída libre. Los pasajeros del lado del abismo preferían no mirar por la ventana. Ver el vacío justo debajo de ti era más de lo que muchos podían soportar. La velocidad obligatoria en esas curvas era de menos de 15 kilómetros por hora. 15. Un caracol con prisa. El descenso completo podía alargarse a 2 o 3 horas. 3 horas de tensión pura. Para evitar que los trenes se desbocaran, los ingenieros idearon una solución brutal. El sistema de frenos de cadena. No usaban cadenas de verdad. El nombre venía de la cadena de locomotoras que enganchaban al tren. Funcionaba así: a un tren normal le enganchaban hasta 3 locomotoras en la parte de atrás. Pero estas locomotoras no empujaban. Al contrario, los maquinistas las ponían en reversa y aplicaban los frenos. Era como si 3 gigantes de hierro estuvieran jalando el tren hacia arriba mientras la gravedad lo empujaba hacia abajo. El equilibrio era delicadísimo. Demasiado freno y el tren se paraba en plena pendiente, algo peligrosísimo. Muy poco freno, y la gravedad ganaba la batalla. La coordinación entre los maquinistas se hacía con silbatos. Un silbato largo, más freno. 2 cordos, menos. Era un ballet mecánico donde un solo error era fatal. Estas locomotoras de freno sufrían un desgaste increíble. Las zapatas se consumían en un par de viajes. Las ruedas se deformaban. Operar la cuesta de Maltrata era económicamente una ruina, pero no había otra opción. El ferrocarril reinó por décadas, pero en los años 30 llegó el automóvil. Y México necesitaba una carretera que conectara Puebla con Veracruz. La primera que se construyó en Maltrata se inauguró y, casi al instante, fue bautizada la Carretera de la Muerte. No era exageración. Documentos de la época de la SCT registran que en temporada de lluvias, el índice de accidentes llegaba al 40%. 40%. De cada 10 coches que bajaban lloviendo, 4 tenían un accidente. El pavimento primitivo se volvía jabón. No había barreras de contención. Un error en una curva, y volabas al vacío. Pero espera un momento. Si la cuesta era tan letal, tan cara en vidas y dinero, ¿por qué no buscar otra ruta? ¿Por qué insistir por más de un siglo en este camino suicida? Quédate, porque la respuesta tiene que ver con la geografía de México y con decisiones que marcaron nuestro destino. En los años 50 y 60, los traileros se convirtieron en los nuevos héroes y víctimas de Maltrata. Los archivos de la SCT de esa época son claros. Los camiones de carga tenían que detenerse obligatoriamente cada 2 o 3 kilómetros para enfriar los frenos. No era una recomendación, era ley de supervivencia. Los tambores de freno se ponían al rojo vivo. Brillaban en la oscuridad. Los traileros veteranos tenían sus rituales. Conocían cada curva, cada lugar seguro para orillarse. Bajaban en primera, usando el motor para frenar. Y aún así, cada pocos kilómetros, paraban. Entre 15 y 30 minutos de espera, con el motor encendido, hasta que el metal se enfriaba un poco. Muchos llevaban cubetas de agua. Rociaban los tambores, aunque era peligrosísimo. El choque térmico podía romper el metal y dejarte sin frenos del todo. Las historias de traileros que perdieron los frenos son leyenda.
Algunos lograban detenerse en las rampas de emergencia. Otros, no. Hay relatos de camiones que, sin frenos, alcanzaban los 100 km por hora cuesta abajo. A esa velocidad, en esas curvas, el final estaba escrito. Los que sobrevivían, a menudo dejaban el volante para siempre. El trauma de sentir que tu monstruo de 30 toneladas ya no te obedece, era demasiado. La ingeniería vial respondió con una solución genial: las rampas de emergencia. 7 camas de frenado a lo largo del descenso. Eran caminos de grava y arena suelta que subían en pendiente. Si te quedabas sin frenos, te desviabas hacia la rampa. La pendiente y la arena te frenaban en seco, hundiéndote hasta los ejes. Los traileros se las sabían de memoria. Era una apuesta contra el tiempo. ¿Llego a la siguiente rampa? Ver un tráiler enterrado en una de esas camas es impresionante. Es ver la vida de un hombre salvada por un montón de grava. Pero si los frenos te fallaban justo después de pasar una, se ponía la cosa color de hormiga. Durante la construcción del ferrocarril, los ingenieros británicos se toparon con un muro de roca volcánica. Imposible de rodear. La única solución, atravesarlo. Con picos, mazos y dinamita, un equipo de hombres perforó un túnel de 180 metros a través de la montaña. ¿Te imaginas? Cada centímetro ganado a mano. Turnos de 12 horas golpeando la roca. El calor, el polvo que te destrozaba los pulmones, la oscuridad. El avance era de menos de 1 metro por semana. Ese túnel, conocido como el túnel inglés, se convirtió en un símbolo. Y hoy, 150 años después, sigue ahí. Si te acercas, todavía puedes ver las marcas de las herramientas en la roca. Un testamento silencioso. Pero no solo había que perforar montañas, también había que cruzar barrancos. Se construyeron 18 puentes de hierro, algunos a más de 50 metros de altura sobre el vacío. 50 metros. Los trabajadores ensamblaban esas estructuras de hierro colgados de andamios de madera, sin arneses, sin cascos. Un paso en falso, y era el final. Las crónicas hablan de cruces de madera anónimas cerca de cada puente. Tumbas de los que cayeron. Para 1902, los derrumbes eran un problema constante. La solución, un muro de contención de mampostería de 800 metros de largo. Casi 1 kilómetro de pared de piedra, construida a mano, piedra sobre piedra, para contener la montaña. Una obra maestra que, 120 años después, sigue en pie, cumpliendo su función. Durante la Revolución Mexicana, el control de las vías era clave. En 1915, un tren militar villista, sobrecargado con más de 500 hombres, inició el descenso de noche. Sin las locomotoras de freno adecuadas, solo con los frenos de la máquina principal. A medio descenso fallaron. El tren se desbocó. El maquinista hizo sonar el silbato de alarma. Los soldados empezaron a saltar en la oscuridad. En una curva cerrada, la locomotora se descarriló y los vagones se estrellaron unos contra otros. Fue una masacre. Se habla de más de 100, quizás 150 muertos, enterrados en fosas comunes al lado de la vía. En 1947, en plena noche, un tren de carga simplemente desapareció. Salió de Maltrata, pero nunca llegó abajo. Al amanecer, los equipos de búsqueda encontraron la escena. Un pequeño derrumbe había destruido un tramo de vía. El maquinista nunca lo vio. La locomotora y 6 vagones cayeron a un barranco de 200 metros. Los restos eran irrecuperables. Durante años, los pasajeros podían ver la chatarra oxidada en el fondo. El convoy fantasma, le llamaron. En 2008, se propuso que los vestigios del viejo ferrocarril de Maltrata fueran declarados Patrimonio Industrial de México. Las vías oxidadas, los túneles, los puentes, es arqueología industrial. Es nuestra historia. Imagina poder caminar por esas vías, entrar a esos túneles. Sería una lección invaluable. Pero la burocracia, como siempre, lo detuvo todo. Y esos vestigios se están perdiendo, se los está comiendo la montaña. Cuando desaparezcan, se perderá un pedazo de lo que somos. La Cuesta de Maltrata es un monumento a la terquedad humana. Por más de 150 años, generaciones de mexicanos han enfrentado a este monstruo. Algunos lo vencieron. Muchos otros pagaron con su vida el precio de conectar a nuestro país. Cada vez que un camión desciende hoy por la autopista,
Cada vez que un coche toma esas curvas, están participando en esa misma historia. La cuesta nos enseña que este país se construyó a pesar de su geografía imposible. Con ingenio, sacrificio y una terquedad admirable, los mexicanos convirtieron obstáculos en rutas y muerte segura en riesgo calculado. La cuesta de Maltrata es la historia de México condensada en 20 kilómetros de pendiente brutal. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has bajado por la cuesta de Maltrata? ¿Recuerdas ese momento en que miraste por la ventana y viste el precipicio? ¿Sentiste ese miedo mezclado con admiración? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si nunca has ido, ¿te atreverías ahora que sabes todo esto? ¿Qué otra obra de ingeniería mexicana merece que contemos su historia? Te leo aquí abajo.